¿no? Aplicaciones del operador gradiente, cómo nos aparecía en el flujo, ¿no? En un flujo, en un canal, nos aparecía ese operador y tenía un significado, ¿no? Siendo P la presión, esto era por unidad de volumen un elemento por unidad de volumen. Nos aparecía también, voy a dejarlo caer como el que deja caer una cosilla en el problema del canal, ¿no? Tanto poniendo una bomba como moviendo las tablas en un flujo. Teníamos aquí el flujo laminar, aunque eso podemos generalizar. Teníamos fuerzas debido a esto es una fuerza, ¿no? Fuerza superficial normal, perpendicular a la superficie, ¿no? Neto tenemos esa sería la fuerza neta por unidad de volumen debido a las fuerzas normales que ejercen elementos de fluido alrededor del que estamos considerando. ¿Bien? Pero teníamos también en este estudio, lo hacíamos muy sencillo, ¿no? Moviéndose a lo largo del eje X, y esto era el eje Y, el canal era infinito. Teníamos también fuerzas superficiales tangenciales a las superficies, ¿no? Y lo estudiábamos pues aislando un elemento de fluido y viendo lo que pasaba qué hacían los elementos de arriba y de abajo, y en este caso con esa simetría cartesiana pues nos quedaba que un término como este que representaba la fuerza neta, si queréis aquí, fuerza neta por unidad de volumen, también fuerza por unidad de volumen sobre el elemento de fluido. Si escribo demasiado pequeño me lo decís, ¿no? Me da la impresión de que estoy escribiendo sobre el elemento de fluido, ¿no? Teníamos una cosa de esas. Pero bueno, la fuerza era, como era un vector, en este caso pues teníamos por el vector unitario, porque es un vector, fuerza es un vector, entonces esa era la componente X, las otras componentes eran 0, y lo que teníamos era una cosa de estas, ¿no? Como veis, fuerza. Podríamos, es lo que voy a dejarlo caer un poquitín ahora. Lo haremos más elaborado más adelante, pero uno ya se da cuenta de que aquí, claro, si empieza a intercambiar los nombres de los ejes y la posición del canal, la orientación del canal, pues no sería muy descabellado pensar que, en general, no es una demostración, es dejarlo caer, es decir, es una sospecha que tenemos, ¿no? ¿Cómo? Pues que si tú cambias la orientación del canal, en vez de en la dirección del eje X, pues en la dirección del eje Y, si el movimiento laminar del fluido, en vez de ser en la dirección del eje X, pues es en la dirección del eje Y, o una combinación de X y de Y, ¿no? Porque eso es simplemente girar los ejes. ¿Entendéis? Realmente no hacemos ningún cambio, es girar ejes, sin más. Sigue siendo el mismo problema, pero claro, van cambiando lo que son los términos que tenemos aquí. Bueno, pues en general tenemos la sospecha, va a aparecer en general un término en la segunda ley de Newton, lo estamos estudiando por unidad de volumen, debido
a las fuerzas de estrés tangencial. Vamos a poner aquí otro. Nos voy dejando ya hueco. De la forma fijaos que aquí tengo la derivada segunda de u. Bueno, fijaos, ya ahora me estoy dando cuenta de que ahí va a ser, bueno, voy a ponerlo, para la componente, voy a ponerlo mejor así logro recuperarlo, porque iba a poner un operador que no he explicado todavía. Pues de la forma siguiente. Claro, u ya no será solo la componente x, ya no dependerá solo de y, sino que tendrá u, v y w, tres componentes cartesianas, y dependerá, si lo estoy poniendo en cartesianas, ¿no? En general dependería también del tiempo, es decir, que tendríamos la componente x, la componente y, tendríamos una cosa de esas, ¿no? En general, girando los ejes, siempre podríamos tener flujos que tuviesen más de una componente, no solo u, v, w, sino combinaciones de, ¿no? Lo podéis ver bien si vemos el plano del canal desde arriba, y entonces en vez de ser el flujo, si esto fuese el eje x y esto es el eje z, pues podríamos tener un flujo que fuese laminar una combinación de x y de z, ¿entendéis? Un giro simple de esos. Entonces ya tendríamos la componente u y w distintas de cero. ¿Entendéis? O sea que siempre puedo hacer combinaciones de esas. Bueno, de tal manera que entonces, si eso es así, que tenemos en general el vector velocidad, el campo de velocidad desde del flujo, pues nos van a aparecer términos que van a ser, bueno, por unidad de volumen, la viscosidad. Voy a ponerlo aquí, bien, porque es bien grande. Vamos a tener, en lo que se refiere a la componente y, a la componente x de la fuerza por unidad de volumen. Ay, Dios mío. Y o x, o el vector unitario en la dirección del eje x. Tendremos aquí. Fijaos que estoy utilizando derivadas parciales. Porque claro, ya no es lo que teníamos antes, que era solo u de i, de una sola variable. Ahora estás teniendo en cuenta los cambios en todas las direcciones de cada una de las componentes de la velocidad. O sea, que esta es la componente x de esa fuerza. La componente x de la fuerza por unidad de volumen debido al estrés tangencial. ¿Veis que aparecen, ¿no?, términos ahí que son derivadas segundas de una manera similar a lo que tenéis? Claro, en ese problema solo todos los términos van a ser cero, tal como lo coloqué yo, menos 1. Lo podemos comprobar, es muy fácil de comprobar ahora a continuación. La derivada parcial segunda de v con respecto a i dos veces. Bueno, ahora es escribir mucho y además un poco más pegado, porque si no, no me va a entrar el de z. Por el vector unitario i, o sea, el j, si queréis. Y luego pues ya os podéis imaginar cuál va a ser el tercero, ¿no? Esto en cartesianas, ¿eh? En cartesianas. X dos veces, a ver si logro que me entre por una vez.
como siempre. Mierda. Perdón. Muévete un poquito. Bueno, vamos a entrar por ahí. Feo, ¿no? Pero bueno, si uno se puede imaginar, es como enseñar un poco la patita, es decir, oye, si tú haces cambios en ese problema te van a aparecer términos que no es el que teníamos, sino otros términos diferentes. Por ejemplo, si yo hubiese escogido el flujo formando un ángulo con el eje X y con el eje Z, pues me aparecerían dos términos que serían la derivada segunda de U con respecto a I dos veces y la derivada segunda de W con respecto a I dos veces. ¿De acuerdo? Bien fácil. Bueno, esto es un operador que todavía no le quiero dar nombre. O bueno, le voy a dejar caer así el nombre. Es el laplaciano. Veremos de dónde sale ese operador laplaciano. El operador de Laplace. Laplacia, no. Que está actuando sobre... Bueno, simplemente dejar caer el nombre, pero poner la expresión. Entonces tendríamos, digamos, ya nos estamos... Fijaos que término a término tendríamos la presión, ¿no? Las fuerzas normales superficiales, tendríamos las fuerzas tangenciales, si logramos demostrar esto un poco más, no tan de una manera así. No es una demostración, es simplemente una sospecha lo que tenemos, pero se puede demostrar. Tenemos también las fuerzas de volumen, ¿no? Por unidad de volumen. Por ejemplo, el peso, lo pusimos el otro día, ¿no? Teníamos fuerzas de volumen. Por ejemplo, el peso, por unidad de volumen. Tendríamos ¿de acuerdo? Teníamos eso. Entonces, siempre que tengamos alguna de volumen nos va a aparecer una cosa parecida. La densidad, salvo que haya cargas eléctricas, entonces sería la densidad de carga eléctrica. ¿No? Pero bueno, eso. O sea que tendríamos en la parte, si yo digo fuerza neta igual a masa por aceleración, todo eso por unidad de volumen, realmente ya lo tendríamos más o menos cuadrado, ¿no? Fuerzas normales, fuerzas tangenciales, fuerzas de volumen, igual a masa por aceleración. En este problema, la aceleración por unidad de volumen, tendríamos ρ por la aceleración A, ¿no? Masa por aceleración, por unidad de volumen, tendríamos ρ por A, ¿no? O sea que esa sería la segunda ley de Newton. Claro, en este problema, este término era cero. Entonces teníamos la suma de las fuerzas igual a cero, es decir, que era una situación de equilibrio de fuerzas. Pero claro, eso no va a pasar siempre, ni mucho menos, sino que ese término de la aceleración va a ser distinto de cero. Entonces nuestro problema más adelante va a ser cómo expresamos esa aceleración de un elemento de fluido en forma de la representación de Euler. ¿De acuerdo? Y veremos cómo también nos aparecen ahí operadores. Bien, pero bueno, ya por ejemplo, podríamos hacer cualquier problema de estática en general, de fluidos, con lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? Son muy sencillos, ¿no? Porque en estática de fluidos, ¿qué es lo que ocurre con las fuerzas tangenciales? Son nulas. Es decir, solamente tendríamos las fuerzas de volumen y las fuerzas normales. Suma de esas fuerzas igual a cero. La expresión que creo que dejé por último
¿Veis aquí? Esa expresión. Y con eso, pues dependiendo del tipo de fluido, no os preocupéis que haré más de un problema. Uno que me gusta mucho es demostrar que la temperatura decrece más o menos en 1 grado cada 100 metros en la atmósfera, considerando, con ayuda de Eduardo, que ese sistema del aire se comporta como adiabático. Un sistema adiabático. Vale. Bueno, pero, o sea, lo habíamos, ya lo dejo así, ya tendríamos una idea de qué tendríamos que hacer en cuanto a las fuerzas, pero dije el otro día y lo dejé ahí, eso lo podríamos aplicar, el problema a otra simetría, el problema del canal, vamos a aplicarlo a un problema de una tubería, que es más real, porque un canal infinito no hay. Una tubería, hombre, una tubería infinita tampoco hay, pero bueno, por lo menos es menos infinito que el canal. ¿Qué ocurre? Que en el canal infinito, es decir, flujo laminar, estacionario, fluido incompresible, y creo que no se me ha olvidado nada, ¿no? Teníamos esas características. Creo, pienso ahora, sí, estoy pensando, creo que no se me ha olvidado ninguna condición del canal que le vamos a aplicar. Voy a dibujar aquí una sección de esa tubería. Claro, esto tiene simetría cilíndrica, es un problema. Bueno, sí, sin gravedad. Aunque la gravedad no va a molestar, siempre y cuando la coloque perpendicular al tubo. Pero bueno, siempre es más fácil no liarlo, decir, oye, que se te está olvidando la gravedad. Si uno lo entiende, por eso es siempre, la regla es lo más simple posible y luego lo vas complicando. No empieza, que es una tendencia natural de todos, decir, no, yo lo quiero ya perfecto, iba a decir el problema, teniendo en cuenta todos los factores. Bueno, a lo mejor no te das cuenta de esa manera qué factores son predominantes en un problema, en ingeniería aeroespacial, ¿me entendéis? Y eso es una de las cosas principales que uno tiene que comprender, qué es importante en ese problema. Lo otro, que es accesorio, es decir, que va a modificar algo, pero no es lo fundamental. Bueno, con simetría cilíndrica. Vamos a poner, o sea que vamos a utilizar coordenadas polares cilíndricas, el eje del cilindro, lo vamos a llamar eje Z, la distancia de un punto de un elemento de fluido al eje, pues lo vamos a llamar R, no quiero llamarlo ρ por razones obvias, ¿no? Pero ahora tenéis que tener en cuenta de que R no es la distancia al origen de coordenadas donde lo pongamos, sino la distancia al eje. Y luego tendríamos una tercera coordenada que sería un ángulo, ¿no?, que me da en la proyección sobre el plano XY, que es justo la sección transversal al tubo, el ángulo que forma, pues, ese vector de posición con respecto a... Vamos a llamarlo φ. R, φ y Z, ¿no? Estas son las. Como es estacionario, el tiempo no juega ningún papel. Es decir, sí. Las coordenadas polares cilíndricas. No, lo repito, sí, no hay problema. No, que no sabía lo que... O sea, si yo hago, si lo miro desde aquí, ¿no? Por eso es vuestra ayuda lo que necesito sobre todo. Si yo lo miro, no veré aquí, ¿no? Lo estoy viendo. ¿Puedes subir un poco? Sí. Digo, es recordar las coordenadas polares cilíndricas, una componente a lo largo del eje Z, esa no cambia, es la cartesiana, o sea que es de pasar de polares en el plano
y darle una componente cartesiana a lo largo del... Bueno, y teníamos entonces para un punto, o sea que estoy representando, intentando representar eso, desde otro punto de vista, tendríamos R, con respecto a una dirección que podría ser el eje X, tendríamos un ángulo φ. Gracias, porque es conveniente hacer este dibujo como recordatorio, ¿no? Entonces tendríamos R, la distancia al eje, φ, un ángulo, y Z, pues en qué posición tenemos, ¿no? Entonces tendríamos aquí U, en las condiciones que nos da el problema, la simetría pues nos va a quedar, por lo pronto, al ser estacionada, U de t, U de R. Y claro, ahora no son cartesianas, es decir, que lo que tendría sería la componente a lo largo, la componente, ¿en qué dirección? En la dirección, alejándome del eje, un vector unitario, en la dirección transversal, un vector unitario φ, y tendríamos naturalmente un vector unitario z. Las componentes, o sea que tendría de la velocidad u, ur, uf, uz, vienen dadas naturalmente como a ti te dan tres direcciones, te dan un vector, pues por eso utilicé antes x y z para que el paso no... Cada coordenada tiene asociado un vector unitario. Entonces, este es el significado de las componentes, y entonces tendríamos que U naturalmente sería bueno, esto sería en general, pero este problema tiene simetría, es un flujo laminar. Es decir, que son capas cilíndricas, ¿no? Flujo laminar. Ya no son tablas planas, como en el caso del canal, sino, ¿no?, por capas. Son como si estuviesen deslizando paredes cilíndricas, como las muñecas rusas, ¿no?, las matrioscas, ¿no?, que se van metiendo unas de otras, pues, dentro unas de otras, pues tendríamos una cosa de esas. Bueno, pues vamos a intentar ver cuál de estas componentes es cero y cuál es distinta de cero. UR, ¿qué creéis? ¿Tiene la velocidad una componente perpendicular al eje? No. No lo liquidamos. Cuidado, en este problema. ¿Tenemos una componente a lo largo del eje Z? Yo diría que sí, esa es distinta de cero. ¿No? Se está moviendo tal como he puesto los ejes. UFI. Bueno, he dicho cómo es, en el enunciado estoy diciendo cómo es laminar, porque podría ser, llegué a comentar, si no me equivoco ahora, el otro día, que podía ser movimiento circular dentro de la tubería, eso también lo veremos, pero no es en la dirección, eso me lo da el enunciado, por lo tanto, esto también va a ser cero. Es decir, que únicamente nos queda, efectivamente, que U, pues, pero UZ, en principio, dependería de R, de Φ y de Z. O sea que se parece al problema del canal de 3. Es un infinitamente largo, es decir, que cualquier punto a lo largo del eje Z es equivalente, es decir, que no va... De hecho, no puede depender porque también es incompresible. ¿No? ¿Bien? No depende de Z. ¿Depende de Φ?
mí se me cae el bolígrafo, me giráis el experimento, me levanto, me habéis hecho la gamberrada y yo no noto si me lo habéis girado o no, el problema sigue siendo el mismo. Tiene simetría cilíndrica. Es decir, que únicamente tendremos bueno, por eso es equivalente al del canal plano, porque efectivamente, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a... Bueno, ¿cómo es la aceleración? Es igual a cero, es la misma razón que teníamos en... Cuidado, en el problema si tenemos trayectorias circulares, tenemos aceleración no nula. Pero en este problema que las trayectorias son rectilíneas y el flujo es incompresible, pues no. La aceleración es cero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, por lo pronto, uno diría, pues, bien sencillo. Oye, yo ya me sé lo que me has puesto ahí arriba. Si no tenemos gravedad, no puedo ya poner la gravedad, por G no lo pongo. Pondría aquí, pues, mu. Voy a poner, ya lo explicaré, esa... ¿Veis? Pero cada uno de los operadores, no en cartesianas, sino en coordenadas polares cilíndricas. Es decir, que lo que hay que hacer en ese momento, hombre, el del gradiente lo puse yo, lo expliqué, ¿no? Pero se van complicando, efectivamente se complican. Es decir, que aquí no es una cuestión de aprender, ni se os pase por la imaginación aprenderse de memoria el del laplaciano en coordenadas polares cilíndricas o esféricas, no tiene sentido aprender. Uno va, lo consulta y si lo necesita y se acabó, no, sin más, ¿me entendéis? No ese es el objetivo el objetivo sí es esto que he marcado yo aquí, dice. Pero si uno lo consulta, pues ya tenemos el problema, a integrarlo y a correr, ¿me entendéis? Pero como todavía no estamos tengo que hacerlo a mano. Bueno, esto sería, si nosotros ya conocemos bien Navier-Stokes, que en el fondo es lo que estamos haciendo, pues haríamos eso. Teniendo en cuenta que U es de esta manera. Eso sería la imposición. A esa ecuación le impongo que U solo tenga componente Z y solo dependa de R, y entonces me sale una muy sencilla. ¿Qué me va a salir? Vamos a por ello, que no hay, sin miedo, sin ningún miedo. O sea, esto sería decir, bueno, pues eso, como veo a los alumnos ahí quizás en TFGs o TFM, quizás es una crítica no adecuada por mi parte. A veces. Eso es decir, te ponen fórmulas que no saben, o sea, que si les preguntas un poco qué significan esas fórmulas, no lo saben. Te las ponen porque está en tal libro. Bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Para mí eso es muy poco satisfactorio. O sea, alguien me planta a mí una ecuación es porque la ha entendido algo. Hombre, no pido la perfección. ¿Qué contiene? ¿Por qué hay esas cosas? Claro, yo puedo plantar esto delante de cualquier persona y decir, y que me preguntan, ¿y qué significa? No tengo ni idea, pero sé que eso gobierna este problema. Bueno, vale. ¿No? ¿Veis la pequeña diferencia? Vale. Pues vamos a por ello, lo mismo que en el canal. Vamos a escoger un elemento de fluido. Claro, pero ahora la forma del elemento de fluido es de acuerdo con forma infinitesimal y con la forma adecuada a las coordenadas, al sistema de coordenadas cilíndricas.
Bueno, tendremos que hacer aquí un poco de dibujillo. Otra vez. Vamos en la vista esa de la sección transversal. Bueno, más o menos. Sí. Ah, sí, sí. O sea, que lo único que vamos a cambiar aquí es... Antes era un ladrillo, ¿no? Los ejes orientados según los ejes cartesianos. Bueno, pues ahora uno dirá, será un ladrillo un poco curvo, orientado en las direcciones de los ejes polares cilíndricos. Bueno, un poco curvo, si es infinitesimal, no es. Un poquito curvo. ¿Bien? ¿Puedo dibujar? Pues nos encontramos con un elemento de fluido a una distancia r y voy a construirlo. Me voy a r más diferencial de r. Me voy a phi fijaos, phi más diferencial de phi. Esta sería una cara, ¿no? Entre r tened en cuenta la arista, esa no es diferencial de phi, sino r por diferencial de phi, ¿no? Que phi es un ángulo, o sea que cada arista tendría aquí diferencial de r, ¿no? Longitud de la arista, y aquí pues tendríamos de esta bueno, claro, pero tiene que tener un volumen. Me voy al eje Z, no hace falta que lo dibuje, ¿no? Es decir, que tendríamos un volumen infinitesimal del elemento de fluido, que sería R diferencial de R diferencial de phi diferencial. Vale. Muy bien. Vamos a ver, para poner eso en movimiento, fijaos que solo tengo la pared, lo estoy haciendo con una pared externa. Hombre, tendría un mismo problema con simetría cilíndrica si tengo un flujo entre dos paredes cilíndricas concéntricas, ¿no? Tendría el mismo problema si yo pusiese una pared interna y una pared externa. Pero lo voy a hacerlo primero, lo más fácil, simplemente la tubería. Claro, si tuviese dos paredes, el problema es ¿y cómo pones en movimiento el fluido? Algo tendrás que hacer. Si solo tienes la pared externa, difícilmente. Bueno, con una diferencia de presión. Ponemos el fluido. Establecemos. Con ayuda de una bomba. Una bomba, ¿no? Entre dos extremos. Tened en cuenta que lo estamos estudiando lejos de la entrada, más que de la salida, con ayuda de una diferencia. Establecemos una diferencia de presión, que es un dato. Nos van a decir, pues, si pongo aquí el dibujo, ¿no? Se me dicen en una sección 1 y en una sección 2 tengo aquí P1 y P2, y yo quiero que se mueva de izquierda a derecha. Efectivamente, pues la presión en 1 tendré que empujar más por la izquierda que por la derecha, ¿no? Si me dicen que esto es una longitud L, una distancia entre esas dos secciones, pues el dato que me están dando es... Este es el dato, y es el mismo independientemente de donde nos encontremos en él. Es decir, que lo que nos están dando realmente como dato es el gradiente de presión, solo la componente a lo largo del eje Z, ¿no? Porque no va a haber en otro.
Ya que no tenemos gravedad, solo va a haber, entonces tendríamos ahí, esto es un dato, o menos. Podemos darle un nombre si queréis. Le he puesto el menos para que sea positivo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pero eso es notación, simplemente para decir, si yo le doy a eso, a ese dato, a ese escalar, el nombre G, esto G, es positivo tal como he puesto yo los ejes y cómo está fluyendo el... ¿Estáis de acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Pues nada, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Fuerzas, no tenemos fuerzas de volumen, que no hay gravedad. Fuerzas superficiales. Tendremos las fuerzas normales, ¿no? Vamos a por la segunda. Vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración, que nuestro problema es 0 por la simetría del... Tendremos aquí fuerzas normales, superficiales, no pongo ya normales, y tangenciales. ¿No? Esos dos temas. En las fuerzas normales, si queréis. Vamos primero a las fuerzas normales. Es decir, que yo tendré aquí un elemento de fluido dibujado así en 2 dimensiones dentro de la tubería, no entre z y z más diferencial de z. Estoy empujando por aquí y, o sea, un elemento de fluido a la izquierda empuja y el otro retiene, por así decirlo. ¿Cómo sería entonces el asunto este? Tendríamos positivo, pues P en Z por el área. ¿Tenéis en la cabeza el dibujo este? He intentado... ¿Por qué área? Está empujando por aquí. Pues el área sería... diferencial de R diferencial de phi, ¿no? Menos, estoy cogiéndome la componente z, menos, ¿por qué menos? Porque ese vector normal está apuntando en el sentido contrario al eje z. Tendríamos P en z más diferencial de z. R, a eso no cambia, diferencial de phi, ¿no? Esto en cuanto a las fuerzas normales. Bueno, si hacemos ya este cálculo, por ponerlo, ¿no? Simplemente este cálculo y luego pasamos al otro. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Es decir, en este caso, bueno, en polares cilíndricas, la componente del gradiente de presión en la dirección del eje Z es lo mismo que si estuviésemos en cartesianas. No sorprende nada, ¿no? Iba a decir, porque es una dirección cartesiana, por lo tanto, tenemos la derivada de esa función con respecto, no pongo derivada parcial, porque hemos dicho que P solo depende de Z. Si dependiese de más cosas, pues tendría que poner la derivada parcial de P con respecto a Z, sí. Yo tengo una duda con lo del signo de la presión, porque antes has puesto que P1 era mayor que P2. Bueno, porque quiero que se mueva de izquierda a derecha el fluido. Claro, y después le has puesto el signo menos. Claro, porque estoy considerando este término, voy a poner este vector más grande.
Aquí me encuentro en Z y aquí en Z más diferencial de Z. Entonces, positivo, tendré la presión en Z por el área, me da la fuerza, ¿no? Pero en Z más diferencial de Z está apuntando en el sentido contrario. Estoy tomando la componente a lo largo del eje Z de la fuerza neta debida a las diferencias de presión. En otras direcciones no hay, porque no metemos gravedad. Otra vez, ¿lo veis cómo dejo caer? Si no, tampoco sería difícil meter la gravedad, pero bueno, si habría una variación según nos movemos. Si yo pusiese esto, habría una variación de la presión también en esa dirección. Pero bueno, lo estamos haciendo lo primero, lo más fácil. Bueno, es decir que, oh sorpresa, la fuerza por unidad de volumen pues es menos la derivada de P con respecto a Z. Otra vez, lo de antes. Ahora viene la cuesta. Esto es, si os gusta el ciclismo, esto es el valle. Ahora viene el Puy de Dôme o el... ¿Os gusta ver el Tour de France? El Tour de Francia. En cuanto a... Ahora vienen las cuestas. No os preocupéis. Bueno, vamos otra vez a este dibujo, si os parece. Así no lo tengo que hacer. Fijaos. Es un cubo, tenemos 6 caras, ¿no? En cuanto a la cara de delante y la de detrás, ¿hay algún estrés tangencial? ¿No? Para que hubiese un estrés tangencial tendría que haber una diferencia de velocidades en la dirección tangente a esas caras. Y eso no es así. Tenemos la misma velocidad en cualquier punto del eje Z en esa dirección. Por lo tanto, nada de nada. En cuanto a las caras, o sea que la de delante y la de detrás, no hay un efecto, no hay estrés tangencial. Lo mismo que teníamos en el canal plano. En cuanto a esta cara y esta cara, claro, si tenemos simetría cilíndrica, se están moviendo otro elemento que tengo por aquí, se está moviendo con la misma velocidad, y este, que está en contacto con la misma velocidad, tampoco hay estrés tangencial. Claro, nos quedan, bueno, aquí me voy a salir un poco, por arriba y por abajo. Nos quedan los otros dos elementos de fluido, por así decirlo, el más alejado y el más cercano al eje del fluido. Claro, y esos sí tienen diferente velocidad, por lo tanto estarán ejerciendo un estrés tangencial neto sobre el... ¿Cuál es el estrés tangencial entonces en este caso? Claro, pero estamos en coordenadas polares. Bueno, es fácil. Nosotros partíamos, ¿no?, del ejemplo sencillo, ¿qué es un fluido? ¿Recordáis? GI, X, el flujo de cohetes. Ejerce una fuerza de esta manera. Ahora, digamos, lo único lo estamos curvando, y lo que tenemos que tener en cuenta es claro, aquí U era la componente X de la velocidad. Bien, estoy en el eje R y lo que estoy viendo es que tiene que haber diferencias en la velocidad en esa componente. Perdonad, algo he hecho mal, ¿qué puse ahí mal? Ayudadme. A ver, está algo mal ahí escrito. Perdonad. La velocidad, perdonadme. ¿Lo veis? Ahí no todo, digo, no, les he perdido ya.
acuerdo? Fijaos que la única componente de la velocidad es la z, que cambia con la distancia al eje. Es decir que, bueno, lo único que hay que tener en cuenta, eso, dimensionalmente es correcto, sí, tiene dimensiones, lo mismo que esto tiene las mismas dimensiones, es decir, que no es extravagante poner esa expresión. Fijaos que lo estoy intentando ponerlo más fácil, pienso yo. Bueno, pero claro, tengo que multiplicarlo por el área. Tendríamos a una distancia r por el área. Y el área era r diferencial de phi diferencial de z. ¿Cómo lo puedo dibujar? Tendríamos esta arista, que sería r diferencial de phi, por la arista a lo largo del eje z. R diferencial de phi diferencial de z, ¿no? Vamos a sacar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero esto lo tenemos positivo cuando estoy más alejado de r. Lo mismo que aquí, es decir, en r más diferencial de r. Pero claro, por el convenio de signos, por arriba el elemento está intentando arrastrarlo a lo largo del eje z, si esto fuese positivo, claro. Y el de abajo está intentando retenerlo, frenarlo. En R. Voy a cerrar la ventana que me estoy notando siempre que está la misma. Vamos a terminar este y hacemos la pausa. Bueno, o sea que tenemos... ¿Bien? O sea que mu lo podemos sacar... evaluado en R más diferencial de R. Menos esos paréntesis, evaluado en qué punto. ¿Bien? El diferencial de phi, diferencial de z, eso lo puedo sacar fuera. Y mu, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Bien? O sea que lo que nos preocupa ahora es este término. ¿Qué creéis que voy a escribir ahí? Aquí realmente lo que tengo es realmente lo que tengo ahí es cambios en una función que depende de R. Tan simple como eso. Si fijaos que os lo estoy poniendo así, decir, pues pensad, eso es una función, ¿no? R por eso es una función que depende de R, ¿no? Si a mí me escribiesen en matemáticas esta expresión con un cambio infinitesimal, ¿qué es lo que tendríamos? Estoy solo en esto, que estoy... bueno, estoy en todo ahí. ¿Qué escribiría aquí si tengo que escribir f? Pues yo diría la derivada de f con respecto a r por diferencia de r. ¿No? ¿Bien? Una y otra vez es el mismo juego. Por eso conviene en cartesianas entenderlo, porque si no, luego... ¿no? Y ahí la explicación es, pues hace un desarrollo en serie de Taylor, hace el límite,
qué términos tienden a cero más rápidamente, o en matemáticas simplemente cógete la pendiente, ¿no? Lo que te mueves en una será lo que subes y ya está. Tan simple como eso. ¿Bien? Bien. Pues entonces neto tendríamos... que teníamos menos la derivada de p con respecto a z por diferencial r, diferencial de r, diferencial de phi, diferencial de z, ¿verdad? Más mu, diferencial de phi, diferencial de z. Si queréis sigo con la f. F tenéis claro lo que es, ¿no? F de r es r. Importante, o sea, para no complicar la notación, ¿no? Pero es importante que os deis cuenta que donde pongo f, tengo eso, ¿vale? Por y esto igual a cero, porque la aceleración era cero, ¿no? Bueno, entonces esto implica que tendríamos, fijaos que tengo diferencial de r, diferencial de phi, diferencial de z, tendría cuidado con esa R que no se me escape. Igual a cero, ¿no? Esto era una G, vamos a ponerlo, ¿no? Voy a ponerle G para seguir. Mu. Más G por R. ¿Veis? Intento la notación simplificarla para que aparezca lo más... G es un dato, recordadlo. ¿Cuál es el gradiente de presión a la cual estamos sometiendo en magnitud? Bueno, tenemos esta ecuación. Bueno, pues habrá que intentar integrarlo, ¿no? Resolverlo. Tendríamos ¿estáis de acuerdo? Dividido por mu, paso al otro lado, separación de variables. ¿Qué tal? ¿Bien? Y esto me daría f que depende de r menos, que no se me olvide, el 1 medio. 1 medio de g dividido por mu, el coeficiente de viscosidad dinámica, r cuadrado más una constante de integración. No voy a poner c porque la g y la c mía... A. Que obtendremos
al final, bueno, ahora ya podríamos discutir un poquitín, pero a lo largo de... O sea, que esta sería la expresión general de... ¿Qué tal hasta ahí? Para un segundo. ¿Qué tal? Recordad que lo que buscamos no es esa f, que buscamos u, la velocidad, en función de r. UZ, la componente z de la velocidad, en función de r. ¿Puse z aquí, UZ? Sí, lo puse. Estaba dudando ahora, digo, hombre, no sería, pero conviene ser un poco precisos en la notación. A ver, para un segundo. ¿Qué os parece? ¿Qué tal? Un poco de física, un poco de matemáticas y a correr. Sí. Bueno, las paredes van a frenar. Claro, pero tú estás empujando con una bomba de presión. Tú con la mano, en la entrada estás empujando el fluido y por la salida estás empujando pero con menos presión. No, sí, sigue. ¿Eras Héctor? No, tú eras... ¿Perdón? Guzmán, perdón. Es verdad, Héctor está... Tú eras... Perdón. Os parecéis un poco... Bueno, las gafas... No. Perdonad. Yo estoy haciendo lo siguiente. Estoy viendo qué fuerzas están actuando sobre el elemento de fluido. Tengo las que empujan normalmente a la superficie, y esas solo tengo las dos caras perpendiculares al eje Z. Hago el cálculo y me queda menos la derivada de P con respecto a Z por diferencial de Z. Ese es neto lo que estamos empujando más por la izquierda que por la derecha. Vale. Pero hay más fuerzas, que son fuerzas tangenciales, esas son normales. Tengo 6 caras en el cubo. 6 caras en el cubo. Aquí a pares. Habrá caras perpendiculares al eje Z, caras perpendiculares al eje Φ y caras perpendiculares al eje R. Puedo enseñar aquí 4. He dicho esta y esta que estoy marcando ahora con el boli, un poco más, ¿no? Esas dos. Ejercen un estrés tangencial. Para que se ejerciese un estrés tangencial tendría que haber una diferencia de velocidad entre este elemento y este elemento, y entre este elemento y este elemento. Pero claro, el problema te dice que tiene simetría, esa simetría cilíndrica. Por lo tanto, van a la misma velocidad, por lo tanto, no ejercen estrés tangencial porque se mueven a la misma velocidad. Vale. En cuanto a los perpendiculares al eje Z, tenemos lo mismo. Tenemos la misma velocidad y además no tenemos una componente tangencial. Lo único que me queda es aquí y aquí. Ahí esos elementos de fluido sí se mueven a diferente velocidad que el mío. Entonces fue allí el punto en el cual dije, recordemos, si teníamos así una simetría muy sencilla, que tengo tablas que se mueven a lo largo del eje X, con diferente velocidad según me alejo del eje Y, teníamos una relación aquí entre el estrés tangencial y el ritmo de deformación, el diferencial de U con respecto a Y. Entonces el paso que tengo que dar es a estas otras coordenadas. Y yo dije, bueno, lo único que la U ahora va a ser UZ y los cambios en la dirección son en la dirección de R. No es nada descabellado pensar que en este caso entonces lo que tendremos es como estrés tangencial en una cara perpendicular al eje R, que sea mu por la derivada de UZ con respecto a R.
Pero claro, lo tengo por más alejado de R y menos alejado de R. Más alejado de R es la misma convención. Si esto es positivo por aquí, entonces tendremos esto, es decir, que esto tendría que ser positivo. Pero claro, por la tercera ley de Newton tendríamos por abajo lo que tengo por abajo sobre lo que tengo por arriba, apuntando en sentido contrario, negativo. Por lo tanto, aquí, que estoy haciendo ese cálculo, estoy para R más en esa cara R más diferencial de R, lo que tengo es positivo en Z, ese término. Y en la de R más, en la cara más cercana, tengo eso otro. Sumo, cada uno con su signo, porque estoy proyectando sobre el eje Z, y a ver qué pasa. Llego a esta expresión, porque esto y esto lo puedo sacar fuera. Lo único que me queda es esto que depende de R, esto que depende de R, a diferentes valores de R. Digo, bueno, para liaros menos, vamos a considerar, eso es una función de R, pues vamos a ver cuánto vale, cómo podemos expresarlo como variaciones de esa función f. Esto. Ahora digo, en resumen, tendríamos para la segunda ley de Newton las fuerzas normales que apuntan en la dirección del eje Z, las fuerzas tangenciales que apuntan en la dirección del eje Z, tendríamos igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Z, que es 0. Divido por diferencial de R, diferencial de phi, diferencial de Z, o saco factor común, vamos, como queráis. Y me queda como expresión esto otro. ¿Qué tal, Guzmán? Es decir, me queda esta ecuación, G era menos la derivada de P. Vamos a intentar integrar eso. Fácil, porque por separación de variables está chupado. Es decir, que me queda como expresión para esa función. Y ahora viene el segundo paso. Final, me quedan 8 minutos para la pausa. Yo creo que aguantaré y termino con esos 8 minutos. F de R era R sí. Gracias. Tenemos eso, ¿no? F de R era todo esto. Y nuestro objetivo es naturalmente es determinar el flujo. O sea, bueno, ¿qué? ¿Podemos hacer separación de variables? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son las variables que tengo? U de Z y R. Entonces tendría así el primer paso. Menos un medio. R dividido por R cuadrado me queda R, ¿no? Más la dividido por R. Es decir, que me quedaría ¿qué tal? He separado las variables. Tengo las u's a un lado, las r's al otro. Si esto es cierto, la suma de las variaciones es cierta. Entonces tendríamos la solución general, tendríamos u de z, solución general. Hombre, a uno no le tiene que extrañar que tengamos que integrar dos veces, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, en u de z. Lo que pasa es que en este caso lo podemos hacer pasito a pasito. Tendríamos u de z, dependerá de r. A ver, ¿cuál es la primera integración? Sí, lo he puesto, perdona, que no puse los dos signos. ¿Qué tendríamos en la primera? Tendríamos menos un cuarto de g dividido por mu r al cuadrado. Un medio por un medio, un cuarto. Más, pero ahora tengo a, que era una constante, logaritmo neperiano de r. Más
otra constante de integración B. ¿Qué tal? Ya estamos a punto de caramelo, porque necesitamos nuestra solución particular. Un inciso. Esto que estoy haciendo hasta este punto es válido para un flujo entre dos paredes concéntricas, cilíndricas. Habéis visto que digo concéntrica para no romper la simetría. Un flujo que está fluyendo entre dos paredes, imaginaos un mecanismo, un eje, ¿no? Un eje central y un eje externo, y hago el fluido, el aceite, pasar longitudinalmente a los ejes. Hasta ahí es el mismo problema. Yo he dicho en la configuración que solo tenemos la pared externa, pero esto también me daría ese caso. Atentos, cuidado. Porque ya veis que tiene solución hasta ahí. Bueno, pero en nuestro caso, que solo tenemos la pared lateral, es una cosa curiosa, porque uno diría ya desde hace rato, hubiese sido una pregunta muy pertinente decir, curioso, Miguel, en el otro problema tenías dos paredes planas, porque al ser una ecuación diferencial de segundo orden en el espacio, te van a aparecer dos constantes de integración y necesitas dos condiciones de contorno. Pero en este caso solo tenemos una pared. Eso lo hace más bonito. Vamos a por A, si queréis, lo primero. ¿Qué ocurre si R, tenemos nuestro tubo que no tiene un tubo central, si R tiende a 0? Logaritmo neperiano tiende a menos infinito, si no recuerdo mal. ¿No? Pero estamos en la física, no con Ángel. Malamente eso puede darse. La única manera de que la velocidad no sea infinita es que A sea igual a 0. Hombre, uno lo podría discutir un poco desde el punto de vista en la otra ecuación. Si eso lo evalúo en R igual a 0, el primer término es 0, y me quedaría solo A. Claro, a la izquierda tengo R, que también sería tendiendo a 0. Pero si uno se está preguntando por cómo es esto, claro, eso me estaría diciendo que al pasar por R, si la pendiente no fuese 0, tendríamos una discontinuidad, lo cual es lo que hace que nos aparezca el infinito detrás. Es decir, que la única manera posible sería que A fuese 0. Ya en ese momento podíamos haberlo discutido. Pero bueno, si lo dejo para el final tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que se ve bien, físicamente ese término tiene que ser 0. Y ahora nos falta B. O sea que tenemos que U de Z en R es igual a menos 1/4 de G dividido por mu R al cuadrado, ¿no? Un segundo. Más bien. Pero claro, tenemos que U de Z en R igual a R, el radio de las paredes, si la pared está quieta, que está quieta, esto es igual a 0, lo que implica que tenemos aquí que 0 es igual a 1/4 de G dividido por mu R al cuadrado más B, o sea que B es igual a menos 1/4 de G dividido por mu R al cuadrado, y la solución particular es
sería positivo, ¿no? Perdón, positivo. Gracias. A nuestro problema. Pues, U de Z en función de R. Pero no es el mismo que el de antes, ¿eh? En paredes planas, que también nos salía una parábola. Sale diferente. Vale, ahora sí hacemos la cosa.